Good morning, good day, good Buenos evening. días a todos, independientemente de que sea mañana, tarde y noche. Bienvenidos a esta nueva sesión de escucha. Mi colega, notando, por lo tanto, va a empezar directamente con una oración y meditación. Muchísimas gracias, le doy la palabra. Gracias a los organizadores, a todos los que están aquí con nosotros. Mi oración, de hecho, es una meditación muy breve que va a requerir solo 3 minutos. Por supuesto, nos referimos a Juan 20. El versículo del 14 al 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Estas son las primeras palabras que Cristo resucitado dirigió a un ser humano, no a cualquier ser humano, sino a una mujer, María Magdalena. Él estaba allí, presente con ella. Sin embargo, ella no lo reconoció, cegada por sus lágrimas. Sabiendo esto, Jesús le hizo una pregunta para que ella pudiera decir su verdad. Luego la llamó por su nombre afirmando su presencia. Sus ojos se abrieron y solo en aquel momento vio a Jesús. Jesús le encomendó un mensaje para los discípulos, que dijeran su verdad. Hoy Jesús está entre nosotros. Nos hace la misma pregunta. Mujeres católicas, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscáis? Os llamo a decir vuestra verdad. Os encomiendo que digáis mi verdad y mi mensaje. Os pregunto de nuevo, mujeres católicas, ¿por qué lloráis? ¿A quién y qué buscáis? Estoy aquí para vosotras. Amén. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Un saludo a todos, queridos amigos. El hecho de que el Consejo de Mujeres Católicas se centre en el tema del patriarcado en una serie de sesiones de escucha pone de manifiesto la persistencia de este problema en todo el mundo. Si bien la cultura patriarcal no se manifiesta de manera uniforme en las diferentes partes del mundo, las diversas formas en que los tentáculos del patriarcado se infiltran en el tejido social de una específica sociedad o comunidad, lo convierten en un problema incesantemente intenso que distorsiona la existencia de las mujeres, de la tierra y de la vida en general. Entonces, ¿pero qué es el patriarcado? ¿Y por qué es tan difícil acabar con él? Al ser esta la primera sesión de escucha sobre el patriarcado, creo que debemos abordar estas cuestiones de forma directa. En términos muy sencillos, el patriarcado es un sistema que privilegia los intereses y las elecciones de los hombres por encima de los de las mujeres y de otros seres humanos, que se consideran como inferiores por ser diferentes. Este privilegio de los hombres tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder, por lo que el término patriarcado, que de hecho se puede traducir literalmente como gobierno del padre, se ha convertido en una cultura profundamente arraigada en los sistemas económicos, políticos, religiosos, jurídicos y otros sistemas socioculturales que de hecho rigen la vida de los seres humanos y la de la tierra. No obstante, la experiencia del patriarcado varía en los diferentes contextos, dependiendo de la interseccionalidad del género, con diferentes factores que después definen la identidad humana, como la etnia, la clase, la raza, la religión, la casta también y
otros similares. Como categoría analítica, aunque el término patriarcado se utiliza de manera crítica para analizar los componentes clave de la autoridad y el poder en cualquier sistema social, esto no significa que las mujeres sean totalmente impotentes o estén totalmente privadas de derechos, influencias y recursos. Tampoco contrapone a los hombres como opresores y a las mujeres como víctimas. El poder patriarcal opera obteniendo el consentimiento de las mujeres, seduciéndolas con sus mitos y rituales sociales e implicándolas en su funcionamiento. Las normas culturales y sexuales constituyen los contextos cotidianos para el ejercicio del poder patriarcal y, en general, las mujeres son colaboradoras activas de un sistema que las domina. Este dominio hegemónico del poder patriarcal es más evidente en la forma en que se prescriben los roles de género, puesto que el patriarcado se basa en nociones definidas de lo masculino y lo femenino. Tanto las mujeres como los hombres tienden a desempeñar acríticamente los roles de género estereotipados que se esperan de ellos, lo que sirve para mantener el patriarcado en el espacio doméstico de la familia y en la esfera pública. Las religiones son las principales mediadoras del patriarcado, ya que sirven para legitimar la opresión patriarcal de forma abierta y encubierta. Para nosotras, las mujeres católicas, la mediación religiosa del patriarcado es una experiencia que sentimos directamente, ya que pertenecemos todas a una iglesia que defiende con vehemencia una ideología patriarcal en su teología y en la praxis del ministerio. En este contexto, es oportuno que a través de una serie de sesiones de escucha, el Consejo de Mujeres Católicas ofrezca una plataforma para que las mujeres participen en debates críticos sobre las implicaciones del patriarcado en nuestras vidas personales y colectivas. Y esto nos lleva a hoy, a esta primera sesión de escucha llamada Jesús, el patriarcado y la iglesia de hoy en día. De hecho, después de la oración de Nontando, hemos escuchado también varias preguntas que hizo Jesús, también para nosotras mujeres católicas. ¿Por qué estamos llorando? Pues yo creo que a lo largo del día de hoy vamos a obtener nuestras respuestas y vamos a ver muy bien cómo poder adaptarnos y actuarnos al respecto. Ya, parar y seguir adelante. Ahora, la hermana Geraldina Céspedes animará los debates de esta sesión y estoy segura de que su presentación nos ayudará a identificar las cadenas patriarcales que siguen atándonos y a ver cómo podemos trabajar para lograr un cambio a la luz de nuestra fe y misión cristiana. Teresa Casillas Fiore, integrante ejecutiva del Consejo de Mujeres Católicas, presentará a la hermana Geraldina. Le cedo la palabra a Teresa. Muchísimas gracias. Tengo la enorme alegría de presentar a Geraldina Céspedes Ulloa, compañera y amiga. Ella es religiosa de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario y doctora en teología. Geraldina nació en República Dominicana, pero ha vivido su vocación misionera en varios países a lo largo de su vida. Vivió 18 años en Guatemala y es guatemalteca de adopción, pero se considera un poco nómada y ciudadana del mundo. De hecho, aunque actualmente su residencia es en Madrid, por temas de gobiernos de su congregación, en la que es responsable de los procesos de formación, pues hoy nos habla desde Lima, Perú. Así que gracias por estar a estas horas tan tempranas de Lima con nosotras. Ella es doctora en Teología Sistemática por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Es profesora de Teología en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y profesora invitada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA del Salvador.
y también en la Universidad de Chiapas, México. Ha sido profesora invitada en la Escuela de Teología Pastoral Monseñor Gerardi, en la Escuela Tatic Samuel de Chiapas, en México, y de la Escuela de Teología Feminista de Andalucía. Y también ha sido miembro de la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala. Como misionera, ha vivido en numerosas comunidades de inserción, en Santo Domingo, en Guatemala, en Madrid y en Chiapas, compartiendo siempre las perspectivas de las comunidades eclesiales de base que viven la teología de la liberación. En su afán por tejer redes de sororidad femenina, es cofundadora del Núcleo Mujeres y Teología de Guatemala, al que sigue vinculada. Es miembro de la Red Continental Amerindia y de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de España. Ha escrito numerosos artículos y varios libros, como Ecofeminismo, Teología Saludable para la Tierra y sus Habitantes, o Susurros del Espíritu. Se presenta como teóloga feminista porque, en sus propias palabras, busco articular el grito de la tierra y el grito de las mujeres, sin pudor. En fin, tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotras, ya que tiene una agenda apretadísima de viajes por todo el mundo y es una persona además muy solicitada. Hoy nos hablará de un tema que les apasiona, como ya introducía Cuchurani: Jesús y su relación con las mujeres. Ella mostrará cómo Jesús rompió las normas establecidas en su tiempo para vivir una relación de igual a igual con sus amigas y discípulas. Nuevamente, muchas gracias, Geraldina. Estamos encantadas de que estés con nosotras y con muchas ganas de escucharte. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Les abrazo a todas y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta mañana del lugar donde estoy, que es aquí en Lima. Muchas gracias, Nontando, porque con la oración nos has puesto en ese contexto tan bonito. Además, me da mucha alegría volver a conectar contigo. Muchas gracias, Cochurani, y a todas ustedes que están aquí hoy. Quiero comenzar contándoles que hace algunos años la Universidad Católica donde yo trabajaba me pidió una conferencia sobre Jesús de Nazaret. Era para profesores y estudiantes, y como me dejaron en libertad para poner el título con que se publicitaría la conferencia, yo elegí Jesús de Nazaret, alguien contracultural y antisistema. A las autoridades de la facultad no les pareció este título, les pareció provocativo, y decidieron que era mejor cambiarlo y hablar solo de Jesús, alguien atípico e inclasificable. A pesar de la imposición del título, yo hablé de lo que había elegido desde el origen, es decir, de Jesús de Nazaret como alguien contracultural y antisistema. Y bueno, pues yo en esta conferencia quiero ubicarme ahí en esta conferencia, que como voy a poner también en esta pequeña presentación, me parece el título adecuado. Espero que se está viendo algo mi presentación, no lo sé. Yes, we see it. Yes. ¿Está correcto? Sí. Entonces yo quisiera en esta conferencia, como decía, tener de fondo esa misma afirmación de que Jesús fue alguien contracultural y antisistema, lo cual yo creo que es un punto de partida clave para demoler el patriarcado socioreligioso. Y a tal afirmación de Jesús como alguien contracultural y antisistema, llegamos a partir de dos observaciones. Primero, desde una mirada crítica con lentes feministas al contexto histórico de Palestina en el siglo I. Y segundo, desde una lectura atenta y con una hermenéutica de la sospecha, como lo hacemos las feministas, a los textos del Evangelio. Pues siguiendo esas dos cuestiones,
lo que vamos a ver en esta conferencia, en esta aproximación que hago, van a ser 3 puntitos. Primero, invitarles a que nos acerquemos al contexto histórico en que vivió Jesús, concretamente las manifestaciones del patriarcado. Segundo, y quizás este es el corazón, ¿verdad? Lo más importante, las posturas y prácticas transgresoras de Jesús ante el patriarcado socio-religioso. Y lo último, las implicaciones de la práctica de Jesús de cara a la transformación de la iglesia. Y eso es la parte final, pero que es donde vamos a construir, a trabajar entre todas con una pregunta que vamos a tener. Quiero, en la parte del contexto en que vivió Jesús, del patriarcado, ese contexto patriarcal, yo quiero comenzar enfatizando la importancia del contexto, porque el descubrimiento del contexto, del giro contextual, es una clave de importancia capital para poder entender no solo un mejor alcance de los textos bíblicos, sino también para poder hacer eso que yo llamo un diálogo de contextos, de poner a dialogar el contexto de ayer, en este caso el contexto del tiempo de Jesús, y el contexto de hoy. Porque yo siempre digo esto, sin tomar en serio el contexto, se hará muy difícil descubrir el significado, el impacto o lo escandaloso de ciertos textos bíblicos. Sin contexto no hay texto, no podemos entender los textos. Entonces, partir del contexto, de la realidad, como todas nosotras sabemos, es algo como tan connatural al feminismo, que ha sido siempre una perspectiva contextualizada, ¿sí? Consciente de cuál es el contexto desde el cual yo hablo, desde el cual actuamos como sujetos. La aproximación bíblica a la cuestión de Jesús y las mujeres desde la perspectiva feminista siempre ha tenido clara conciencia de que contexto y texto no se pueden separar. Lo mismo también hay que decir con relación a esa relación entre texto y lectoras, quienes leen o quienes interpretan el texto. Y por eso a mí siempre me gusta decir, no existen lecturas, hay lectoras, es decir, mujeres, nosotras que estamos marcadas por un contexto, por unas determinadas opciones, por unos determinados intereses y también que tenemos unas opciones. Pues en base a eso, quiero acercarme aquí al patriarcado y las manifestaciones en tiempo de Jesús. Ya Kochurani nos ha puesto muy, con esta introducción que agradezco muchísimo, así que me voy a volar un poquito como esa parte, pero y voy a decir que el patriarcado, además ya de eso que nos ha dicho Kochurani, asigna un tiempo y un espacio distinto a los hombres y a las mujeres, pero sobre todo concede un significado distinto a ese tiempo y a ese espacio de las mujeres. Todas nosotras sabemos que cuando el espacio es interpretado y ordenado socialmente, asignándole un valor y un sentido, ya no es simplemente espacio, sino que lo denominamos territorio. Y traigo aquí la cuestión de la territorialidad, porque territorialidad es una categoría que hoy emerge con mucha fuerza y que nos remite a vivir como con esa conciencia de que todo lo que nosotras hacemos, todo lo que, lo que decimos, siempre está temporalizado y espacializado, es decir, territorializado. Acontece en ese tiempo y espacio concreto. Y la territorialidad hoy es una cuestión crucial desde la perspectiva de la lucha de los pueblos por salvar sus espacios socioculturales y sus ecosistemas en medio de tantas experiencias de colonización, explotación, depredación de los territorios. Territorialidad es un concepto de gran fuerza en los movimientos de emancipación de las mujeres y, de hecho,
yo creo que es uno de los aportes más significativos hechos por las feministas comunitarias, sobre todo conozco más de América Latina y el Caribe, que el feminismo comunitario está sabiendo articular muy bien territorio tierra y territorio cuerpo. Pues bien, al hablar de Jesús y el patriarcado, no podemos olvidar una cuestión clave, y es que su ministerio mesiánico se desarrolla en el contexto de un territorio colonizado por el imperio patriarcal romano. Es decir, la dominación política y militar se apropió violentamente y se sigue apropiando de los territorios y expande una visión jerárquico-piramidal centrada en el varón, en el pater familias, que ya nos mencionaba Cochurani, que es el que tiene los privilegios, que tiene el poder sobre la familia, sobre los bienes, sobre el territorio cuerpo y el territorio tierra. Es decir, la colonización romana lo que hace es una patriarcalización de los territorios que va conquistando. Es decir, el funcionamiento de la vida sociocultural se regirá por esa lógica dualista y jerárquica en la que el ser humano varón se coloca por encima de todo lo que encuentra. Tierras, ríos, animales, plantas, mujeres y otros seres humanos considerados inferiores en virtud de su clase, etnia, sexo, edad, discapacidad, etcétera. ¿Y qué sucede? Que cuando eso sucede, cuando eso acontece en una sociedad teocrática como la judía, donde la religión lo permea todo y lo controla todo, pues esas relaciones de poder jerárquico piramidal no solo se normalizan, sino que se sacralizan, siendo vistas como establecidas por Dios. Y uno de los impactos del imperialismo y del colonialismo romano en tierras palestinas consistió en el reforzamiento de la visión androcéntrico-patriarcal del mundo. O sea, ese, digamos, nuevo patriarcado que penetra, lo que hace es reforzar el patriarcado ancestral, es decir, el patriarcado que existía antes de la llegada de los colonizadores. Y eso penetrará el ámbito de la religión, que entonces actuará como legitimadora de la exclusión y de la marginación de las mujeres y de otros grupos marginados. Yo quisiera, aunque es una sociedad teocrática, la sociedad judía, quiero separar las manifestaciones más evidentes del patriarcado en tiempo de Jesús a nivel de la sociedad y después un poquito más en el ámbito religioso. A nivel de la sociedad, y esto yo creo que sirve más bien como recordatorio, porque todas nosotras yo creo que lo sabemos, pero vale, quiero recordarlo, decir que el simple hecho de haber nacido mujer marcaba una gran vulnerabilidad y una exclusión de los distintos ámbitos de la vida. Si las mujeres no tenían cabida en la vida social, eran consideradas inferiores al hombre y menores de edad, aun cuando estuviesen casadas o fuesen viudas. Ellas no participaban de la vida pública ni de los banquetes, donde solo se sentaban los hombres a disfrutar lo que las mujeres habían cocinado. En público, las mujeres debían pasar inadvertidas, invisibles y en silencio. Al salir de casa, tenían que taparse la cara. Salir sin el velo era tal ofensa para el marido que incluso él podía pedirle el divorcio, podía despedirla. En casa, dentro del hogar, las mujeres experimentaban la exclusión, pues las hijas comían solo después que hubiesen comido los varones, y su educación se limitaba al aprendizaje de las tareas domésticas. Las hijas no tenían los mismos derechos a la herencia, sino que eran los hijos, los tíos o sus descendientes varones los que le precedían en eso de la herencia. La esposa no era esposa, era más bien la sirvienta del marido, que además de tener que hacer todos los oficios domésticos y las tareas de cuidado de la familia, tenía que, bueno, prepararle la copa, lavarle los pies, lavarle las manos, y estaba obligada a obedecer al marido como a su dueño. El tema es que era esa
obediencia era ensalzada como piedad, como una virtud, digamos. Y los hijos debían respetar al padre por encima de la madre. Y en caso de peligro de muerte, la ley decía que primero había que salvar al marido. Las hijas no tenían derecho a poseer propiedades, pues los dueños y quienes gestionaban la economía eran los varones. Las chicas, como nosotras sabemos, hasta los 12 años no podían rechazar un matrimonio impuesto por el padre, y la podía vender como esclava antes de los 12 años de edad. Eso nos ayuda a entender qué era lo que pasaba con la hija de Jairo, ¿no? Había una idea incontestable en aquella sociedad patriarcal. La mujer es propiedad del varón. Primero pertenece a su padre, al casarse al marido, si queda viuda a sus hijos o vuelve a su padre y hermanos. Es impensable en esa sociedad una mujer con autonomía, y su función social estaba muy definida, que era tener hijos y servirle al varón. El nacimiento de un varón era motivo de alegría y de celebración, pero el nacimiento de una mujer era un problema. Había indiferencia e incluso tristeza. Uno de los refranes de los dichos rabínicos decía: desdichado aquel cuyos hijos son niñas. En caso de viudez, la mujer no se libraba del marido, pues tenía que seguir vinculada a él y prolongar su estirpe cuando pues si moría sin dejar hijos, y para ello la viuda tenía que casarse con el hermano o la hermana de su difunto marido, que como todas nosotras sabemos es la ley del levirato, la ley del cuñado. En el caso de la mujer repudiada o divorciada, quedaba en una situación de gran desamparo, porque volver a la casa paterna con este estigma era humillante, y también se hacía difícil constituir un nuevo hogar. Y en muchas ocasiones, el único camino que le quedaba a estas mujeres repudiadas o divorciadas era la prostitución. Si lo vemos, vamos al ámbito más específicamente religioso, hay que decir que ser mujer impedía la pertenencia religiosa y social de pleno derecho. Además, a ello había que añadir otras intersecciones que agudizaban aún más la exclusión y la marginación, como ser mujer pobre, extranjera, enferma, si eras niña, si eras viuda, adúltera o prostituta. Las mujeres estaban excluidas de la vida religiosa de su tiempo, cuyas protagonistas pues eran los varones. Por eso ellas no participaban de la alianza abrahámica, porque como todas sabemos que el rito inicial de incorporación era la circuncisión, con lo cual ellas quedaban excluidas. Y el decálogo, por ejemplo, se dirige solamente a los varones y cuenta a las mujeres dentro de los objetos que son, dentro de esa lista de objetos que son propiedad del marido. Ante la ley, las mujeres no tenían la misma dignidad que los varones. Estaban sometidas a todas las prohibiciones de los varones, pero no se contaba con ellas como sujetos activos de la vida religiosa del pueblo. Por ejemplo, no estaban obligadas a recitar diariamente el Shema, el escucha Israel, ni hacer la peregrinación a Jerusalén en las 3 grandes fiestas que eran Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. O sea, en todo lo referente a la relación con Dios y a la expresión de la fe, bastaba con los varones. El control de las mujeres se hacía sobre todo a través de las leyes de pureza. Las mujeres eran impuras durante su menstruación y tras el parto. Las personas y los objetos que ellas tocaban quedaban contaminados. Y quizás, pongamos atención, quizás por esta razón, ellas eran excluidas del sacerdocio, de acceder al Santísimo, al Santa Sanctorum, al lugar más santo del Santo de los Santos, y de una participación pues, en el culto, porque pues, siempre estaban contaminadas e impuras, ¿no? En las sinagogas, las mujeres ocupaban los lugares menos visibles e importantes, que era detrás de las escaleras, detrás de las gradas. En el templo y las sinagogas tenían que estar separadas de los hombres y solo podían entrar al patio de los paganos y el patio de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Las mujeres tenían muchos días en que no podían entrar. Por ejemplo, durante 40 días
si había dado a luz a un varón. Durante 80 días si había dado a luz una niña. Si tenía la menstruación, no podía entrar por 7 días. Es decir, que las mujeres vivían casi de forma permanente en un estado de impureza ritual y con un sentimiento de inferioridad y de alejamiento de ese Dios santo que habita en el templo. Las mujeres no podían leer, ni hablar, ni explicar la ley. No podían enseñar a los niños, ni siquiera hacer la oración en la mesa. En la celebración doméstica solo podían encender las velas, pronunciar ciertas oraciones y cuidar algunos detalles de la fiesta del Shabbat, del sábado. Por lo demás, su presencia era accesoria. Una sinagoga podía estar repleta de mujeres y de niños y niñas, pero el culto no podía empezar hasta que no hubiese un mínimo de 10 hombres adultos. Este mismo requisito se ponía también para erigir una sinagoga en el pueblo. O sea, en un pueblo podía haber todo un montón de mujeres, pero se necesitaban los 10 adultos varones como mínimo. Es decir, mujeres y niños no contaban y por eso no eran contados, como dice el Evangelio en la multiplicación de los panes, sin contar mujeres y niños, porque las mujeres no cuentan. Esperanza Bautista resumía así la triste condición de la mujer en tiempo de Jesús. La mujer judía, pobre y pecadora y pequeña, se encontraba en una situación que la constituía en un paradigma de la marginación. En ese contexto, que yo considero siempre como muy importante fijarnos en el contexto, tenemos que hablar de las posturas y las prácticas transgresoras de Jesús ante el patriarcado socio-religioso. Esta es una clave, yo solamente voy a mencionar algo aquí, pero es una invitación a que siempre podamos leer los textos bíblicos haciéndonos las preguntas, ¿cuáles son las transgresiones de Jesús y cuáles son las transgresiones también de las mujeres? Pues ahí es donde enfatizo a Jesús como alguien contracultural y antisistema. O sea, en el lugar y el tiempo en que vive Jesús, hay una serie de claves, de normas que constituyen el núcleo esencial de la cultura y cuya práctica se considera como lo normal. Había algo que podríamos llamar el círculo de la gente bien, el círculo del buen judío, que era casi todos varones de la élite social y religiosa. Entonces, en ese círculo del buen judío no entraban las mujeres y ellas tenían su territorio asignado según lo que el sistema patriarcal y la piedad patriarcal judía había considerado que era el espacio adecuado de ellas dentro del organigrama religioso y social. Entonces, la contraculturalidad de Jesús y su carácter de alguien antisistema lo vemos en muchos aspectos, que como mi área es la cristología, pues también analizo mucho esto de las otras contraculturalidades de Jesús, pero en este caso me voy a referir solamente como a lo del patriarcado. O sea, eso lo vemos en la postura que Jesús adopta ante el orden establecido. Ante el orden establecido. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a comer, vemos la ubicación de Jesús y el tipo de gente con quien entra en relación. O sea, Jesús es un profeta incómodo que se ubica en el reverso de la historia, en los márgenes, en el territorio de los descartados a nivel social y religioso, y que Jesús invierte la forma habitual de proceder en su tiempo. O sea, Jesús opta por colocarse fuera del círculo de la gente bien, del círculo del buen judío. Y miren, traigo esto, los dos círculos aquí en esta gráfica. Es muy interesante porque aquí está el estereotipo. ¿Quién era el buen judío, el piadoso? Pues tenemos en este círculo azul que pues es un varón adulto. Entonces quedan excluidas prostitutas, las mujeres y los niños. O sea, ya se van al círculo amarillo, que es el círculo en el círculo en el que Jesús se ubica. Tenemos ese
estereotipo del buen judío es el que es conocedor y cumplidor de la ley. Entonces quedaban fuera los publicanos, pecadores, analfabetos, paganos, etc. También se enfatiza que tiene que ser puro de raza. Entonces quedan excluidos los romanos, los samaritanos y cualquier extranjero que anduviese por allí. Y otra característica es con relación al cuerpo. El buen judío es perfecto de cuerpo, puro de cuerpo, entonces quedan fuera los endemoniados, ciegos, leprosos, sordomudos, paralíticos, enfermos en general. En ese círculo amarillo entran ahí todas las interseccionalidades de las mujeres. Pero la buena noticia es que Jesús, la ubicación que hace es en este círculo del buen judío, en este círculo amarillo, fuera del círculo del buen judío. Entonces, ahí es donde yo digo, Jesús, perdón, se me fueron algunas diapositivas que todavía no van, pero ahí es donde vemos que Jesús es alguien contracultural y antisistema. Pero yo quisiera decir algo, porque este es un tema un poquito también polémico. Hay que partir de que indudablemente Jesús se inserta en la cultura de su tiempo. O sea, Jesús se inculturó. La inculturación, lo primero de lo que tenemos que hablar. Jesús fue un judío y nunca dejó de serlo, y María también, y las discípulas y discípulos. Y bueno, yo creo que hablando de Jesús, la encarnación hay que entenderla también como un proceso de inculturación de Dios. Esa inculturación se hace real en la carne de ese judío que fue Jesús de Nazaret. O sea, podríamos decir que Jesús participa con cierta normalidad dentro de las costumbres judías. Pero si hacemos una mirada a la actuación de Jesús, a su trayectoria vital, podemos señalar que él no solo se inculturó, sino que también fue contracultural, es decir, actuó a contracorriente de lo que es la cultura hegemónica. Y eso es muy importante para vencer el patriarcado a nivel social, a nivel eclesial. Es decir, esa dimensión contracultural de la vida de Jesús y de su actuación, es muy importante tomarla en cuenta y tristemente como que ha sido poco explorada, pero nosotras podemos prestar atención a que hay muchas prácticas que eran consideradas normales dentro del pueblo judío y Jesús se rompe con ellas. O sea, Jesús se sale de los moldes de la cultura. Por eso yo digo, Jesús tuvo una contracultura, y cuando hablamos de contracultura nos referimos a un conjunto de valores que forman una cultura disidente, una cultura alternativa articulada alrededor de prácticas que están en clara oposición a lo que es la cultura dominante. Y es evidente que en muchos momentos Jesús adoptó actitudes contraculturales que suponían un desafío a los valores hegemónicos patriarcales. Son muchas áreas en las que podemos detectar esa contraculturalidad de Jesús, por ejemplo, frente a los bienes, el dinero, la violencia, el matrimonio, la descendencia, la familia patriarcal, el sistema político y entre ciertos rituales y un largo etcétera. Pero vamos a ver cómo Jesús fue contracultural ante el sistema patriarcal judío y grecorromano que excluía a las mujeres y les negaba la participación igualitaria en lo social y en lo religioso. En los evangelios, si nos fijamos un poquito, llama la atención ver primero a Jesús rodeado de mujeres en diferentes situaciones, en distintas circunstancias. Es algo sorprendente porque ningún rabino ni en ningún profeta de Israel encontramos esto así con tanta claridad. Y esto, poner atención, porque un dato original del movimiento de Jesús es la novedad de su postura frente a las mujeres, porque no las considera fuente de tentación ni de posible contaminación, se acerca a ellas sin miedo, sin prejuicios, sin recelos, y las trata abiertamente sin dejarse condicionar
por los prejuicios machistas, es decir, Jesús actúa frente a ellas con libertad sin dejarse condicionar, sobre todo por las normas de pureza e impureza, y quebranta la ley cuando se trata de ayudar a la sanación, liberación de una mujer. El movimiento que se suscita alrededor de Jesús es inclusivo, se dirige a todos y a todas. En él tienen cabida los marginados de aquella sociedad, dentro de los que estaban las mujeres. Y sabemos nosotras que entre el grupo de discípulos más íntimos que rodea a Jesús se encuentran algunas mujeres, lo que constituía un reto a aquella sociedad patriarcal que no las consideraba ni las admitía en el discipulado, ni tampoco en el aprendizaje de la ley. Yo quisiera mencionar a modo un listadito de algunas de esas transgresiones de Jesús respecto al patriarcado, y voy a poner algunas imágenes para que tengamos muy presente. Entonces, aquí es donde podemos poner atención a esa contraculturalidad de Jesús, cómo transgrede las normas, las buenas costumbres, cómo se sale del círculo del buen judío piadoso. Primero, tengo esta imagen. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues tomar en cuenta el contexto. Un judío decente no hablaba en público con una mujer sin la presencia de algún varón de la familia, ni tampoco un varón religioso se acercaba a una prostituta. Y aquí tenemos esta primera transgresión de Jesús. Jesús se expone a un encuentro solito, sin nadie más, solo, un hombre solo con la samaritana en el pozo, y dialoga largamente con ella. También se deja tocar, acariciar y perfumar por una mujer que se prostituía. Segunda transgresión, lo vemos aquí en esta imagen. Los grupos socioreligiosos de ese tiempo no aceptaban discípulas ni dejaban que mujeres le siguiesen, y consideraban que era indigno enseñarle la palabra de Dios a ella. Hay un dicho rabínico que decía, mucho mejor sería que la ley desapareciera en las llamas antes que confiársela a una mujer. Y otro dicho rabínico que voy a leer dice, quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje, pues siempre hará mal uso de lo aprendido. Entonces, en ese contexto en que están excluidas del aprendizaje de la ley, de ser discípulas, la transgresión de Jesús es que acepta seguidoras y admite que mujeres discípulas le sigan y le sirvan, y la vemos ahí por los caminos itinerantes, ¿no? Y además él acoge y alaba a María de Betania, que se sienta a sus pies, como era lo propio de las discípulas, y ahí está ella. Tercera transgresión del Evangelio. Tomemos en cuenta el tema de la unción, de la unción en Betania. Resulta que la unción era una práctica reservada a ciertos varones, no eran ni siquiera todos los varones, eran ciertos varones que pertenecieran a la casta sacerdotal. Y aquí Jesús deja que una mujer sea ministra de una unción sacramental. Y no solo eso, es que Jesús no solo que lo aguanta y lo tolera, es que la defiende y pide que no se pierda nunca la memoria de esta mujer. Cuarta transgresión. La ley mandaba que había que apedrear a las mujeres que cometían adulterio, y también a los varones, ¿no? Pues aquí Jesús defiende a esta mujer sorprendida en adulterio y detiene una lapidación, es decir, libera a la mujer e incluso libera a los presentes. Quinta transgresión. La ley prescribía respetar el sábado y que no se hicieran curaciones en este día sagrado, y mucho menos de una mujer. Pues aquí tenemos cómo enderezó a esta mujer, que era la mujer encorvada, y era en sábado, viola la ley, les cuestiona la hipocresía de los fariseos, los maestros de la ley. Una sexta transgresión es, en ese contexto, la mujer era vista siempre como la tentadora, la seductora, la fuente de tentación y la ocasión de pecado para los varones. Y Jesús
va a detener eso. Alerta a los hombres de su propia lujuria y de su responsabilidad y de no cargar sobre las mujeres la culpa del adulterio, tal como aparece esto en el texto del Sermón del Monte. Una séptima ilustración está aquí. Solo los varones se consideraban miembros del pueblo elegido y eran los que participaban de la alianza abrahámica. Pues Jesús, una transgresión es que se atreve, porque es un atrevimiento, llamar a una mujer hija de Abraham, la mujer encorvada. Y además, en el texto de la Samaritana dice que todos los que creen en espíritu y en verdad son hijos e hijas de Abraham, es decir, amplía la tienda de la pertenencia. Una octava transgresión es que el acercarse a una mujer con la menstruación era terrible, contaminarse de su pecado, de su impureza, de su supuesta impureza. Y Jesús aparece rompiendo el tabú de la sangre femenina, y lo quiero enfatizar, la sangre femenina, porque la sangre masculina no era vista así como causa de impureza. Pues Jesús no solo se deja tocar por la hemorroísa, que les roba un milagro, sino que alaba su fe y no se atribuye a sí mismo como varón esa sanación. No dice yo te he curado, sino tú te has curado, tu fe te ha sanado. Novena transgresión es que en el imaginario socio-religioso y en las enseñanzas rabínicas, las mujeres eran vistas, perdón, esta es, creo que voy en la 9, ¿no? Sí, las mujeres eran vistas como chismosas, frívolas, no se ponían como ejemplo. Pues Jesús se apartará de ese cliché discriminatorio y más bien en las parábolas, hay parábolas que ponen a las mujeres de ejemplo, o sea, utiliza metáforas femeninas en su predicación. Por ejemplo, aquí tenemos la de levadura en la masa. Una décima es que en el ámbito social, familiar y religioso se reproducían y se reforzaban los esquemas jerárquico-piramidales propios del patriarcado, o sea, el tema de los primeros puestos, la autoridad del padre, de los varones sobre mujeres y niños, y Jesús crea una comunidad que no reproduce esas relaciones patriarcales ni esos esquemas jerárquicos piramidales. Por ejemplo, esta comunidad en la cual no se menciona al padre, sino solo a la madre, a las hermanas y a los hermanos de Jesús. Una undécima estampa que traigo aquí es cómo las mujeres eran consideradas inferiores, vistas como menores de edad, sin capacidad docente, es decir, de enseñar, y por tanto no se le podían confiar responsabilidades serias, responsabilidades de peso. Bueno, pues Jesús tiene maestras, Jesús se deja enseñar. Jesús tiene maestras que le ayudan a ampliar su visión. Es María de Nazaret, es la Sirofenicia, es la Samaritana y tantas otras mujeres de las que Jesús también aprendió. Y además Jesús le confía la responsabilidad más grande a las mujeres al enviarlas. Y con eso empalmo con el tema de las mujeres, las primeras testigas de la resurrección, porque esto es una transgresión muy fuerte, ya que las mujeres no eran creíbles, no contaban como testigas y además se prescribía que lo mejor es que las mujeres permanezcan en el silencio y hacerse invisibles. Pues Jesús las visibiliza, les da la responsabilidad más grande, o sea, el resucitado se aparece a ellas y las convierte en las testigas privilegiadas y las envía como apóstoles a anunciar la resurrección y a ser la primera piedra, la piedra angular de la comunidad cristiana. No quiero que nos quedemos solamente en las transgresiones de Jesús. Otra clave de lectura que me gustaría que tuviéramos presente en adelante es leer los textos bíblicos fijándonos
¿Y cuáles son las rupturas que hacen las mujeres? ¿Cuáles son las transgresiones de las mujeres? Porque sí, si ciertamente sorprende esa inusitada práctica de Jesús, que no repite la conducta típica del estereotipo del varón judío, también llama la atención cómo en los evangelios aparecen iniciativas sorprendentes de algunas mujeres que se atreven a transgredir lo que la sociedad y la religión habían establecido como lo normal para ellas. Es importante, creo yo, desde la crítica feminista, fijarnos en esas transgresiones de las mujeres, porque si nos quedamos solamente en las acciones de Jesús que desafían el status quo socio-religioso, yo creo que sería seguir replicando esa visión patriarcal que ignora la iniciativa y la agencia de las mujeres por su propia liberación. Entonces, en los relatos evangélicos encontramos que ellas no son simplemente sujetos pasivos, no son simplemente destinatarias de la acción de Jesús, sino que ellas están en movimiento, o sea, son agentes activas, son capaces de arriesgarse, de tomar iniciativas y de transgredir las normas socioculturales establecidas. Yo creo que necesitamos hacer memoria de esas mujeres que a lo largo de la historia bíblica y la historia de nuestros pueblos, la historia de la iglesia, han sido transgresoras y se han atrevido a trascender, es decir, a ir más allá de los límites establecidos por el sistema patriarcal. Y hay que hacer memoria de ellas, hay que rescatarlas del olvido y del anonimato, porque en ellas encontramos esa fuente de resistencia y de inspiración para superar el patriarcalismo en la iglesia. A modo de ejemplo, pensemos en las transgresiones de la hemorroísa, porque en un estado de impureza viene y se atreve a tocar a Jesús y le roba un milagro. La transgresión de la mujer que unge a Jesús, porque hace algo insólito como crítica a un sistema socio-religioso excluyente. La transgresión de la sirofenicia, que cuestiona el nacionalismo de Jesús y le abre a una visión más universal. La transgresión de María Magdalena y de todo ese grupo que siguió a Jesús desde que él estaba en Galilea hasta su muerte en Jerusalén y que transgreden las normas para seguir a un profeta itinerante. O sea, hubo mujeres que en ese contexto patriarcal, pues transgredieron y fueron más allá, se transgredieron los mandatos patriarcales. Pensemos en las que dejaban el ámbito de la casa y andaban solas, sin vigilancia de un hombre, recorriendo pueblos y aldeas, tomando parte en comidas o actividades reservadas solo para los varones, lo cual eso era visto como una conducta desviada, era como propia de una mujer que no cuida su reputación y su honor sexual. Jesús sabía bien esto cuando admite que un grupo de mujeres le siga y ande en itinerancia con él, siguiéndolo como discípula, no solamente en Galilea, sino viajando. Las mujeres, es un tema como para explorar, las prohibiciones de las mujeres a viajar. Mejor que estén cerquita, pero los viajes largos para los hombres. Pues no, aquí las mujeres de Galilea a Jerusalén. Me gustaría también hacer una ligera mención a que Jesús, podríamos decir que es alguien post-religional. Es decir, Jesús aparece como un crítico del orden establecido. Los datos religiosos, los datos de los evangelios, no nos permiten afirmar que Jesús fuera antirreligioso. Podríamos decir que Jesús más bien fue post-religional, porque si comprender a Jesús desde esto que llamo el paradigma post-religional, significa situarlo como un ser humano que desde una profunda experiencia de Dios trascendió el sistema religioso. Él no creó ninguna religión, sino que invita a ir más allá de toda religión formal. Por eso podemos decir que es alguien post-religional que actúa con libertad, haciendo una crítica profética de la religión desde la religión. Una crítica a la religión desde la religión. Jesús va a colocar en ese sentido el centro en la ética y la práctica de la compasión hacia el prójimo, no en la religión. Carmen Bernabé dice que Jesús endurece los preceptos éticos y relativiza los preceptos rituales. Él proclama la sacralidad de la vida,
por encima de la sacralidad del culto. A nivel religioso, había una estructura y unas instituciones incuestionables a las que todo buen judío se sometía y obedecía como alguien querido por Dios. Bueno, pues Jesús aparece como alguien que cuestiona y desacraliza aquello que era considerado sagrado, intocable, y que se había convertido como en el sello distintivo de la identidad judía. Los evangelios narran distintos episodios en los que aparecen enfrentamientos entre Jesús y diferentes grupos de su tiempo por su posición respecto a eso intocable, a esas instituciones intocables. Por ejemplo, era intocable el tiempo sagrado, el sábado, el espacio sagrado, que era el templo, la institución sagrada, la ley, el Sanedrín, la persona sagrada, el sacerdote. Jesús relativiza todo eso que era considerado como intocable, absoluto, incuestionable, incambiable, y propone que todo eso puede ser cambiado porque realmente lo que ha de estar por encima de todo, lo que realmente es sagrado, es la persona. Y quiero decir que es bueno ir al fondo. ¿Qué es lo que está de fondo en toda esa praxis contracultural y antisistema, antipatriarcal de Jesús? Pues es una nueva imagen de Dios. Dentro de todas, este es un tema muy largo, pero dentro de todas las imágenes de Dios ligadas al patriarcado, quiero fijarme en dos que están ahí como a la raíz y que creo que Jesús las deconstruye y que hoy día son las que resultan como más dañinas para las personas y para la madre tierra, que son el Dios de la perfección y Dios como poder. Veamos primero lo del Dios de la perfección. En el mundo en que vivió Jesús existía un código de pureza que se basaba en esa idea de la perfección de Dios, y esas normas de pureza establecían una línea divisoria que separaba a las personas, organizaban la realidad y determinaban cuál era el tiempo y el lugar de cada cosa y de cada persona. Esas líneas sociales se aprendían en la socialización y proporcionaban un soporte que ayudaba a situar en su lugar a las personas, las cosas, los acontecimientos y hasta a Dios. Y lo que no encajaba en el lugar asignado era denominado impuro. Había ciertos estados físicos como cojera, ceguera, lepra, cualquier enfermedad de la piel, tener los órganos sexuales deformes o aplastados, ciertas situaciones como la menstruación, el parto, tocar un cadáver o ciertos oficios como el de pastor, curtidor o la prostitución, que hacían a las personas impuras, pues no podían simbolizar la perfección y creaban confusión en una sociedad que se sentía obligada a ser imagen, una réplica, digamos, del Dios perfecto. Un buen judío se caracterizaba por ser un buen cumplidor de las normas establecidas por el sistema de pureza y por enfatizar esa idea de perfección de Dios. Pero Jesús adopta una actitud que provoca asombro y también escándalo, porque él cuestiona y relativiza las normas que afectan ese desenvolvimiento de la vida en libertad y que excluye a las personas, y nos muestra que Dios es el Dios de los imperfectos. Jesús relativiza las normas de pureza y critica el sistema cultural del templo basado en un sistema excluyente que consideraba que a Dios solo podían acercarse los hombres puros. Las mujeres estaban casi siempre en un estado de impureza por todo lo del tabú de la sangre. Jesús se coloca al lado de quienes están excluidos de ese círculo del buen judío. Se acerca a quienes el sistema sociopatriarcal había colocado lejos de Dios. Y Jesús les muestra la cercanía, la bondad y la misericordia del Abba. Eso es lo que él hace con muchas mujeres con quienes se encuentra en su ministerio mesiánico. La comunidad que se congrega en torno a Jesús es una amalgama de cuerpos disidentes declarados impuros por el discurso hegemónico oficial. Entonces, primero, cuestionamiento de esa imagen de la idea de perfección de Dios. Y segundo, la imagen de Dios como poder. Esta es una imagen que refleja una mentalidad patriarcal en nuestra relación con la divinidad, porque ese poder de Dios se ha entendido como dominio, y de ahí hemos interpretado que Dios ha puesto a los varones, a los hombres en este mundo para dominar la tierra y dominar a las mujeres.
Tradicionalmente hemos imaginado a Dios como ese monarca supremo en una postura y con unos símbolos de poder y rodeado de súbditos. Y esa representación de Dios Todopoderoso, que está alejado del mundo, entra en choque con la imagen de Dios que nos ha revelado Jesús. Yo siempre he dicho que Jesús nos vino a traer muchas cosas, muchos regalos, muchas cosas muy buenas, pero el regalo más grande que Jesús nos ha traído es una nueva imagen de Dios. Es un Dios cercano cuyo poder es alternativo y una crítica convencional a la forma de entender los poderes de este mundo. Entonces, el poder de Dios que nos manifiesta, por ponerlo entre comillas, porque creo que no sé hablar del poder de Dios, pero el poder de Dios que nos manifestó Jesús va en otra dirección. E incluso podríamos decir que Jesús más bien lo que hizo fue vaciarse de poder, o sea, fue una kenosis, a bajarse e irse despojando de lo que pudiera colocarlo por encima de los demás, como nos dice el himno a los filipenses en el capítulo 2 de la carta a los filipenses. O sea, el poder de Dios en Jesús se manifestó en la vulnerabilidad. Y en vez de ejercer el poder como dominación, lo que hizo fue empoderar a otros, capacitándole para servir y para que se resistieran a los poderes de este mundo, enviándoles a replicar las mismas prácticas liberadoras que él hizo. La concepción del poder de Dios en la iglesia ha sido muchas veces una reproducción de cómo se concibe el poder en los sistemas autoritarios. Y sabemos que a lo largo de la historia, el patriarcado, el antropocentrismo, el colonialismo han reforzado el autoritarismo y la exclusión, teniendo como trasfondo esta imagen del Dios todopoderoso, eterno, omnipotente, omnisciente, porque en nombre de ese Dios es que se ha ejercido la violencia y el sometimiento contra las mujeres y contra otras personas, no solamente explotándolas y dominándolas de forma visible, sino también bloqueando nuestras energías y nuestras iniciativas. Entonces, la imagen de Dios que nos trae Jesús impulsa un poder distinto, un poder que nos energetiza, digamos, que nos dinamiza y nos lleva a entender el poder desde una clave mucho más comunitaria y circular. O sea, desde Jesús aprendemos una forma alternativa de autoridad en la que se elimina el sometimiento de unos seres sobre otros y sí, sobre la naturaleza. Entonces, a partir de una nueva imagen de Dios y de una nueva concepción de su poder, es posible inaugurar formas alternativas del ejercicio del liderazgo en la sociedad y en la iglesia. O sea, el estilo de Jesús nos ayuda a potenciar eso que Letty Russell llamaba la autoridad del compañerismo, es decir, que no es un poder sobre las otras, sino poder con las otras. Yo puedo con las otras, es decir, un poder basado en una relacionalidad circular e interdependiente. Una cita de un libro mío que quiero leer, del libro de ecofeminismo, es: ante el ejercicio del poder como destrucción y como sometimiento, tenemos que abrirnos a una imagen de Dios que nos impulsa a desplegar el poder de crear y amar todo lo que existe, de ser amigas y amigos de la vida como lo es Dios. Hombres y mujeres que desplegamos nuestro poder de ir sanando las heridas de nuestro mundo y de la tierra, de restaurar las relaciones de armonía entre todos los seres, superando el antagonismo, la competencia y el dominio de unos sobre otras para abrirnos a relaciones de mutualidad y de reciprocidad. De esta manera reflejaremos una imagen de un Dios cuyo poder consiste en amar, cuidar, recrear y propiciar el florecimiento de la vida. Un poder que funciona de forma discreta y sencilla, pero que es capaz de transformar tanto las relaciones interpersonales como las sociopolíticas y cósmicas. Con esto, invito a que entremos en lo que es la tercera parte, que cuáles son las implicaciones de la práctica de Jesús
para transformar la iglesia. Yo solamente la introduzco porque después lo vamos a trabajar en grupo con unas preguntitas que hemos facilitado. Yo me atrevo a decir que la institución eclesial no tiene problemas con las mujeres. No tiene problemas con las mujeres, es con Jesús. Tiene problemas con Jesús de Nazaret porque, como dice Pilar Yuste, el sueño de Jesús es una pesadilla para el patriarcado. Por eso, la tarea primera que tenemos como iglesia consiste simplemente en volver a Jesús para encontrar esa inspiración y ese atrevimiento de quebrar cualquier tipo de exclusión por el motivo que sea. Entonces hay que recuperar a Jesús, porque miren, la cristología tradicional ha enfatizado solo los atributos divinos, los atributos y los títulos cristológicos, y ha olvidado el contexto histórico concreto en que vivió Jesús y su praxis liberadora para nosotras, para las mujeres. Es importante la recuperación de la contextualidad como un imperativo bíblico teológico, pues de este modo Jesús y su acción son situados en un tiempo y un lugar concreto. Sin partir de esa contextualidad, es difícil comprender los textos que nos narran esas acciones liberadoras y esa postura de Jesús, y en qué línea es que hoy día tienen que ir las acciones y las posturas de la iglesia. Volver a Jesús, porque al volver a Jesús, la iglesia se encontrará con el motor que la va a dinamizar y liberar del dogmatismo y de ese encorsetamiento, porque va a descubrir que Jesús no funda esta estructura, no funda una iglesia, sino que desató un movimiento, puso a la gente en movimiento, es decir, en estado dinámico, en un estado de misión, porque yo creo que si la iglesia se centra en la misión, se focaliza en la misión de anunciar el reino, muchas de las tradiciones, de las normas que discriminan y que excluyen a las mujeres, se van a hacer pedazos, saltarán por los aires, porque todas nuestras energías como iglesia las vamos a poner en cómo vivir y anunciar la buena noticia, y no en fijarnos en si es hombre o si es mujer, si es gay, si es lesbiana, si es esto, en tantas cosas que hemos puesto ahí. Basadas entonces en este proyecto originario de Jesús, que apuesta por una comunidad incluyente en la que se vive el discipulado de iguales, ya es hora de que dentro de nuestro ámbito de la Iglesia Católica se reconozca la igual dignidad de las mujeres y se abran los espacios con toda normalidad para la vivencia plena de todos los derechos, incluidos los derechos sacramentales y la participación ministerial sin ninguna discriminación. Miren, el nombramiento reciente de una mujer en arzobispa de Canterbury, la comunión anglicana, eso ha hecho mucha resonancia a nivel global y nos cuestiona muchísimo a las iglesias y en particular a nosotras en la Iglesia Católica, porque hay prácticas discriminatorias que es que no solo vulneran los derechos humanos, sino que son contrarias a las prácticas incluyentes de Jesús. Es decir, estamos ahí en un problema con el tema de derechos humanos y en un problema con el Evangelio de Jesús. Jesús introduce una gran novedad que está llamada a tener repercusiones históricas. Es la reciprocidad total de las relaciones entre hombres y mujeres basadas en la igualdad de su condición personal y ante Dios. La actitud de Jesús frente a la mentalidad patriarcal de su época fue realmente revolucionaria y una buena noticia para las mujeres de su tiempo y de todos los tiempos. La postura de Jesús ante el patriarcado ambiental nos desafía a rehacer la iglesia desde unas nuevas bases jesuánicas, ¿no? Del derecho canónico, las bases jesuánicas en las que se viva el discipulado de iguales y la inclusión plena de las mujeres en todos los ámbitos de la iglesia. Y eso va a generar un nuevo lenguaje, que necesitamos hacer una transformación en el lenguaje, una nueva organización de la iglesia, porque estamos organizados en un modo patriarcal y hay que organizarse desde una espiritualidad de la inclusión
y desde una visión sinodal. También esto conllevaría a recrear la liturgia, una liturgia que no excluya a las mujeres en su lenguaje, en sus símbolos, en su estructura, y una liturgia que no esté encorsetada en esos formalismos y esos símbolos patriarcales. También nos llevaría a la apuesta por esa ministerialidad incluyente, donde lo que cuente sea la pasión por el reino y el servir a la humanidad, especialmente a la humanidad sufriente y doliente, a la humanidad que sueña, que anhela, que tiene una utopía de relaciones equitativas y de un mundo donde todas y todos quepamos, un mundo, como decimos en el Catholic Women Council, donde todas las voces cuenten. Muchas gracias y dejamos aquí para poder pasar a también decir nuestra palabra con unas preguntitas. Gracias, gracias. Thank you very Muchísimas much, gracias, Geraldina. Geraldina, por todas estas aplausos que están subiendo. Sabemos muy bien cómo todos han disfrutado de lo que has dicho. Hablaste de manera muy clara y has hecho una gran justicia al tema de hoy. Muchísimas gracias. Amigos, sabemos muy bien cómo Geraldina se ha expresado muy bien. El hecho de que haya hablado sobre este patriarcado, sobre la figura de Jesús y sobre cómo Jesús de manera sistemática ha utilizado todo tipo de una oportunidad para quebrantar todos estos límites. Se ha vuelto una persona y debemos ser todos transgresivos como Jesús. Y tenemos que entender qué significa ser iglesia. Parece que no tenemos demasiado tiempo para las preguntas en este momento. Tenemos que ir más adelante dentro de poco. Tenemos los intérpretes que nos van a dejar dentro de poco. Te quiero agradecer, Geraldina, nuevamente por esta sesión muy importante. Y ahora quiero ir a un momento a Regina. Y antes me gustaría presentarles también el siguiente tema de nuestra próxima sesión de escucha como Consejo de Mujeres Católicas. Como dijimos al principio, el Consejo de Mujeres Católicas ha organizado una serie de sesiones de escucha sobre el tema del patriarcado. Y la siguiente será en diciembre. Y vamos a hablar de la violencia patriarcal, cuáles son sus raíces, cuáles son sus manifestaciones, sus causas. Y también nos vamos a centrar muchísimo en el aspecto religioso porque sabemos muy bien desde nuestras experiencias de vida cómo este enfoque se pone en debate al mundo secular y económico, mientras que desde un punto de vista religioso, este sigue siendo un tema endémico y es por esta razón que es necesario analizarlo de manera más crítica, entender el funcionamiento del patriarcado desde el punto de vista religioso. Por lo tanto, les vamos a informar a través de nuestra página web, de nuestros correos, cuándo vamos a organizar la fecha de los encuentros. Ahora le voy a dar la palabra a Regina y a Rachel para entrar en el interior de los grupos.